El sol ardía sobre las arenas de Egipto cuando un grupo de mercaderes llegó a las puertas de la ciudad con su última adquisición, un joven hebreo de mirada firme y porte distinguido. José, hijo de Jacob, había sido vendido como esclavo por sus propios hermanos, traicionado por aquellos en quienes más confiaba. Ahora, encadenado y sin rumbo, pisaba una tierra extraña, lejos del hogar que una vez conoció. Su destino lo llevó a la casa de Potifar, un alto oficial del faraón. Allí, José demostró ser más que un simple esclavo. Su inteligencia y rectitud hicieron que su amo le confiara el manejo de toda su casa. Sin embargo, la traición lo alcanzó una vez más cuando la esposa de Potifar, enfurecida por su rechazo, lo acusó falsamente y lo envió a prisión. El tiempo en la cárcel fue duro, pero José no se dejó consumir por la desesperanza. Su don para interpretar sueños pronto se hizo conocido entre los prisioneros. Finalmente, llegó a oídos del faraón. Egipto estaba inquieto. El gobernante había tenido un sueño inquietante que nadie podía descifrar. Fue entonces cuando José fue llevado ante él. Con calma y sabiduría, José explicó el significado del sueño. Egipto viviría 7 años de abundancia, seguidos de 7 años de hambruna devastadora. No era solo una advertencia, sino también una oportunidad. Con una estrategia clara, José propuso almacenar alimento durante los años prósperos para sobrevivir la crisis que vendría después. El faraón quedó maravillado. Aquel esclavo hebreo no solo había interpretado su sueño, sino que le había dado la solución. Sin dudarlo, lo nombró gobernador de Egipto, colocándolo por encima de todos, excepto de él mismo. En un solo día, José pasó de ser prisionero a hombre de confianza del rey, con el destino de toda una nación en sus manos. Pero mientras la grandeza lo envolvía, José no olvidó sus raíces ni la traición que lo había llevado hasta allí. Aún no lo sabía, pero el destino lo estaba preparando para el encuentro más importante de su vida. Mientras José se acostumbraba a su nueva vida como gobernador, en la imponente ciudad de On, el centro del saber y la religión en Egipto, vivía Asenet, hija de Potifera, el sumo sacerdote. Era una joven de extraordinaria belleza, de porte distinguido y con una educación refinada, propia de su linaje noble. Desde su infancia, había sido instruida en los misterios de los dioses egipcios, en los rituales que daban sentido al poder de su familia y en el conocimiento que la distinguía del pueblo común. Asenet creció rodeada de lujos. Su vestimenta estaba hecha de las telas más finas, sus joyas relucían con el brillo del oro y las piedras preciosas, y su tiempo se dividía entre ceremonias sagradas y los banquetes de la alta sociedad egipcia. Muchos la consideraban el partido perfecto, y no faltaban los nobles que deseaban tomar su mano en matrimonio. Sin embargo, su corazón permanecía indiferente. Su educación le había enseñado a ver a los extranjeros con recelo. Eran bárbaros, sin cultura ni dioses verdaderos, indignos de la grandeza de Egipto. Para ella, la idea de unirse a alguien que no compartiera su linaje y creencias era inconcebible. Pero lo que Asenet no sabía era que su destino estaba a punto de cambiar de una manera que jamás hubiera imaginado. El nombre de José comenzó a resonar en todo Egipto. El esclavo hebreo que había sido nombrado gobernador capturaba la atención de todos. No solo por su inteligencia y su destreza en el liderazgo, sino también por su porte noble y su carácter sereno. Asenet escuchó hablar de él en los salones de su palacio, en los susurros de las doncellas y en las conversaciones de los altos sacerdotes. ¿Cómo era posible que un extranjero hubiera alcanzado semejante poder? El destino de ambos ya estaba trazado, aunque ella aún no lo supiera. Pronto, su mundo cuidadosamente construido se vería sacudido, y los muros de orgullo y prejuicio que la rodeaban comenzarían a derrumbarse. El nombre de José seguía resonando en todo Egipto, y su influencia crecía con cada decisión acertada que tomaba. El faraón, consciente de la importancia de mantener fuerte su gobierno, decidió consolidar aún más la posición de su gobernador. Para ello,
tomó una decisión que cambiaría el destino de José y Asenet para siempre. Ordenó que Asenet se casara con José. Para la joven hija del sumo sacerdote, aquella noticia fue un golpe inesperado. ¿Cómo podía casarse con un hebreo? Aunque ahora era el gobernador de Egipto, no dejaba de ser un extranjero, un antiguo esclavo. Su educación le había enseñado que los egipcios eran superiores a cualquier otro pueblo, y la idea de unirse a alguien ajeno a sus creencias y tradiciones le resultaba humillante. Pero en Egipto, nadie podía desafiar la voluntad del faraón. Rechazar la orden significaba deshonra para su familia y un riesgo para su futuro. Así que, aunque su corazón estaba lleno de orgullo y desprecio, aceptó el matrimonio, guardando en su interior una profunda resistencia a su destino. José, en cambio, recibió la noticia con humildad. No había pedido aquella unión, pero entendía que era parte del plan de Dios para su vida. No intentó forzar nada con su nueva esposa ni impuso su fe o su cultura. En su corazón, confiaba en que el tiempo haría su parte. El día de la boda, la ceremonia fue grandiosa, digna de un hombre de la nobleza egipcia. Asenet vestía un fino atuendo de lino blanco con bordados dorados, y su mirada, aunque hermosa, reflejaba una frialdad que José no pasó por alto. Mientras el pueblo celebraba y los sacerdotes bendecían la unión, ella se sentía atrapada en un destino que no había elegido. Pero aquel matrimonio impuesto no sería el fin de su historia, sino el comienzo de un viaje inesperado. Asenet descubriría que José no era como los hombres que había conocido, y poco a poco, su corazón comenzaría a cambiar. Los primeros días de matrimonio entre José y Asenet fueron fríos y silenciosos. A pesar de la grandiosa ceremonia y la posición privilegiada que José tenía en Egipto, la joven se sentía como una prisionera en su propio hogar. Evitaba mirarlo, hablaba lo menos posible y se retiraba temprano a su habitación. Para ella, José seguía siendo un extranjero, un hombre indigno de compartir su vida. José, sin embargo, no mostró enojo ni frustración. Comprendía el conflicto interno de su esposa. Sabía que ella había sido criada bajo las creencias egipcias y que casarse con él había sido una imposición. En lugar de exigir su afecto, eligió la paciencia y la comprensión. Cada día, la rutina era la misma. José le ofrecía palabras amables, pero Asenet respondía con frialdad. Se negaba a compartir la mesa con él, y si se encontraban en los jardines del palacio, se alejaba con rapidez. José, lejos de sentirse ofendido, entendía que el cambio tomaría tiempo. Sin embargo, Asenet no solo rechazaba su presencia, sino que luchaba contra la confusión en su propio corazón. Había esperado que José intentara imponerse, que actuara con arrogancia como otros nobles egipcios, pero su humildad y paciencia la desconcertaban. En su interior, comenzaba a surgir una pregunta que no quería responder. ¿Y si él no era el hombre que ella había imaginado? A pesar de su distancia, José continuaba con su labor en Egipto. Su sabiduría en la administración y su liderazgo en tiempos de abundancia eran admirados por todos. Poco a poco, Asenet comenzó a notar algo que no podía ignorar, el respeto genuino que el pueblo le tenía a su esposo. No era solo un extranjero con poder, sino un hombre justo, diferente a cualquier otro. Aún se negaba a aceptar lo que sentía, pero el muro que había construido a su alrededor empezaba a mostrar pequeñas grietas. Algo dentro de ella estaba cambiando, aunque aún no estuviera lista para admitirlo. El tiempo pasó, y Asenet comenzó a mirar a José de una manera diferente. Al principio, su frialdad se debía a la desconfianza, pero poco a poco, empezó a notar detalles que antes ignoraba. La paciencia de su esposo, su trato justo con el pueblo y su inquebrantable fe en un solo Dios despertaron en ella una curiosidad que no podía acallar. Desde su lugar en el palacio, Asenet veía cómo José gobernaba con sabiduría. No era arrogante ni abusaba de su poder. A diferencia de otros nobles egipcios, él escuchaba a la gente, se preocupaba por los más pobres y tomaba decisiones con justicia.
Los egipcios lo respetaban, y los hebreos lo veían como un líder elegido por su Dios. ¿Cómo podía un hombre de orígenes tan humildes ser más honorable que muchos que habían nacido en la nobleza? Su curiosidad no se detuvo allí. Las oraciones de José la intrigaban. En las noches, mientras él hablaba en secreto con su Dios, Asenet lo observaba desde la distancia. No recitaba palabras vacías ni realizaba rituales elaborados como los sacerdotes egipcios. Era una conexión real, viva, llena de confianza. Día tras día, su corazón comenzó a cambiar. Las estatuas doradas y los templos de Egipto ya no le parecían tan imponentes como antes. Se preguntaba si esos dioses a los que había servido toda su vida realmente escuchaban, o si el Dios de José era el único que respondía. Su mente se llenó de dudas, pero también de esperanza. Una noche, cuando estaba sola en su habitación, tomó una decisión que cambiaría su destino. Se levantó y miró fijamente los ídolos que adornaban su hogar. Por primera vez en su vida, sintió que no tenían poder, que no eran más que piedra y metal. En ese instante, sin pronunciar palabra, los rechazó en su corazón. Sabía que no podía hablar de esto con nadie todavía, pero un deseo ardiente nació en su interior, quería conocer al Dios de José. Asenet llevaba días sintiendo el peso de su decisión. Rechazar a los dioses de Egipto era un pensamiento peligroso, pero cada vez estaba más convencida de que el Dios de José era diferente, real. Ya no podía ignorar la verdad que su corazón comenzaba a aceptar. Una mañana, mientras José revisaba los registros del almacenamiento de grano en el palacio, Asenet se acercó con cautela. Por primera vez, su mirada no reflejaba orgullo ni desdén, sino una sincera inquietud. José, dijo en voz baja, quiero saber más sobre tu Dios. Él levantó la vista, sorprendido. Durante meses, había sido paciente, sin intentar imponerle nada. Ahora, ella estaba dando el primer paso. Mi Dios no es como los de Egipto, respondió con serenidad. No habita en templos de piedra ni necesita sacrificios de oro. Es el Dios de la vida, el que cumple sus promesas. Asenet sintió un escalofrío. No había burla ni superioridad en sus palabras, solo convicción. Con cada conversación que siguió, José le contó la historia de su pueblo, cómo Dios había guiado a Abraham, cómo había prometido una gran descendencia y cómo, a pesar de las pruebas, siempre había estado con ellos. Le habló de su propia historia, del dolor de ser vendido por sus hermanos y de la esperanza que jamás había abandonado. Día tras día, Asenet escuchaba, preguntaba y reflexionaba. Algo dentro de ella cambió. Lo que comenzó como curiosidad se convirtió en admiración, y la admiración en un sentimiento más profundo. El muro que los separaba comenzó a desmoronarse. Ya no eran dos desconocidos unidos por una orden del faraón. Ahora, compartían secretos, fe y una confianza que antes no existía. El respeto dio paso a la cercanía, y la cercanía, al amor. Los años pasaron y el hogar de José y Asenet se llenó de una nueva luz con el nacimiento de su primer hijo. Cuando lo sostuvo en sus brazos por primera vez, José sintió un nudo en la garganta. En sus ojos veía el reflejo de un futuro que nunca imaginó. Se llamará Manasés, dijo con voz emocionada, porque Dios me ha hecho olvidar todo mi sufrimiento y la casa de mi padre. Asenet observó a su esposo con ternura. Había aprendido a comprender el dolor que él cargaba en silencio, el peso de haber sido traicionado por sus propios hermanos. Ahora, al mirar a su hijo, José veía una nueva esperanza, una oportunidad para sanar. Poco tiempo después, Dios volvió a bendecirlos con otro hijo, a quien llamaron Efraín. Porque Dios me ha hecho prosperar en la tierra de mi aflicción, dijo José al sostenerlo, sintiendo que cada promesa divina se cumplía en su vida. Asenet se dedicó por completo a criarlos, con un amor que sobrepasaba cualquier enseñanza de su pasado. Ya no era la joven altiva que veía a los hebreos con desprecio, sino una madre que transmitía a sus hijos la fe en un Dios que transformaba vidas.
Los crió con ternura y sabiduría, enseñándoles a ver más allá de su linaje egipcio y a comprender la historia de su padre. El hogar de José y Asenet se convirtió en un refugio de paz. Mientras fuera del palacio la política y el poder dominaban Egipto, dentro de su casa reinaban el amor y la fe. José, que alguna vez había sido un esclavo sin futuro, ahora era el padre de una nueva generación. Y Asenet, que antes se sentía atrapada en un matrimonio impuesto, ahora encontraba su mayor alegría en la familia que habían construido juntos. Los años de abundancia pasaron como el viento, y con ellos llegó la gran hambruna que José había predicho. Egipto estaba preparado, pues los almacenes rebosaban de grano, pero en otras tierras, la desesperación crecía día tras día. Fue entonces cuando los hermanos de José llegaron a Egipto, buscando alimentos sin saber que el gobernador con el que hablarían no era otro que aquel a quien habían vendido como esclavo años atrás. Asenet observó con atención el cambio en el rostro de su esposo al verlos. Lo conocía lo suficiente como para notar la tormenta interna que se desataba en su corazón. Era un reencuentro que había esperado toda su vida, pero nunca en estas circunstancias. José, ocultando su identidad, los puso a prueba. Quería saber si habían cambiado, si el arrepentimiento habitaba en sus corazones o si seguían siendo los mismos hombres que lo habían abandonado sin remordimiento. Asenet, desde la distancia, veía cómo su esposo luchaba con su pasado. Sabía que su dolor no era solo por lo que le habían hecho, sino por lo que había perdido, su hogar, su padre, su infancia. Cuando al fin José reveló su identidad, el silencio se apoderó de la sala. Sus hermanos temblaban de miedo, esperando su castigo, pero en su lugar, encontraron lágrimas y palabras de perdón. «No fueron ustedes quienes me enviaron aquí», les dijo José con voz entrecortada, «sino Dios. Él me ha puesto en este lugar para salvar muchas vidas». Asenet, conmovida por la grandeza del corazón de su esposo, abrió su hogar para recibir a su nueva familia. No solo aceptó a los hermanos de José, sino que también dio la bienvenida a Jacob, el anciano patriarca que al ver a su hijo con vida exclamó con gratitud al cielo. Así, el pasado de José y Asenet se unió con su presente. Lo que comenzó con dolor, terminó en restauración. Ella ya no era la mujer que veía a los hebreos como extranjeros, sino que ahora era parte de su historia, parte del pueblo de Dios. Los años pasaron, y con ellos, José y Asenet vieron florecer a su familia. Manasés y Efraín crecieron como hombres sabios y fuertes, criados con el amor y la enseñanza de sus padres. Con el tiempo, sus hijos les dieron nietos, y el hogar de José y Asenet se llenó de risas y voces jóvenes. José, aunque seguía gobernando con sabiduría, comenzó a notar el peso de los años sobre sus hombros. Su cabello, antes oscuro como la noche, ahora tenía hilos plateados que brillaban bajo el sol egipcio. Asenet, a su lado, también envejecía con gracia, pero su espíritu seguía siendo fuerte. A menudo, se sentaban juntos a ver la puesta de sol sobre el Nilo, recordando todo lo que habían vivido. Para Asenet, Egipto siempre había sido su hogar, pero con los años, su corazón había cambiado. Ya no veía su vida como algo separado del pueblo de su esposo, sino como parte de un propósito mayor. José lo sabía. Sabía que su historia no terminaba con él, que su vida había sido solo una pieza en el plan de Dios. Por eso, cuando sintió que su tiempo se acercaba, reunió a su familia y les hizo una última petición. Dios los visitará y los llevará a la tierra que prometió a nuestros antepasados. Cuando eso pase, lleven mis huesos con ustedes. Asenet tomó su mano con ternura. Aunque su sangre era egipcia, su corazón ya no le pertenecía solo a Egipto. Sabía que su destino estaba unido al de su esposo, a su fe, a la promesa de un Dios que había cambiado sus vidas. Y así, mientras los días seguían su curso, José y Asenet dejaron un legado que no solo se reflejaría en su descendencia, sino en la historia de un pueblo entero. Cuando José partió de este mundo, Asenet sintió un vacío profundo, pero no dejó que la tristeza la consumiera.
Había aprendido que el amor no muere con el cuerpo, sino que perdura en cada historia contada, en cada enseñanza transmitida y en cada vida transformada. Sus hijos, Manasés y Efraín, se convirtieron en hombres de honor, criados en la fe que su padre les enseñó y fortalecidos por el amor inquebrantable de su madre. Asenet vivió el resto de sus días junto a ellos, asegurándose de que la historia de José nunca se olvidara. Las noches en su hogar eran momentos sagrados. Alrededor del fuego, con sus nietos a su lado, Asenet relataba la historia de un hombre que había pasado de ser esclavo a gobernante, de un extranjero que había cambiado el destino de Egipto y de un esposo que con paciencia y amor transformó su corazón. Sus palabras no solo hablaban de José, sino también del Dios en quien él había confiado. Nunca creí que mi vida tomaría este camino, les decía a sus nietos con una sonrisa, pero Dios tenía un propósito más grande de lo que yo imaginaba. Con el tiempo, Asenet se convirtió en un símbolo de redención y fe. Su matrimonio, que había comenzado como un acuerdo político sin amor, se transformó en una historia que demostraba que el verdadero amor no conoce barreras. Cuando llegó su último día, no partió con miedo ni con dudas. Sabía que su historia estaba completa, que su corazón ya no pertenecía a Egipto, sino a la promesa de un Dios que lo había cambiado todo. Así, el legado de José y Asenet no solo quedó en su descendencia, sino en la historia de un amor que venció el orgullo, la distancia y las diferencias, demostrando que cuando Dios une dos caminos, nada puede separarlos. La historia de José y Asenet es un testimonio de transformación, fe y amor verdadero. Nos muestra que, aunque las circunstancias parezcan adversas, los planes de Dios siempre tienen un propósito mayor. José pasó de ser esclavo a gobernador de Egipto, no por casualidad, sino porque su fe y su carácter lo prepararon para ese momento. Asenet, criada en una cultura completamente diferente, descubrió que el verdadero poder no estaba en los dioses de Egipto, sino en la fe de su esposo. Su matrimonio, que comenzó como un acuerdo político, se convirtió en una historia de respeto y amor genuino. José no forzó el cariño de Asenet, sino que con paciencia y ejemplo, permitió que ella misma encontrara el camino. Asenet, por su parte, abrió su corazón y dejó atrás sus prejuicios para descubrir un propósito más grande. Esta historia nos recuerda que el amor va más allá de las diferencias y que Dios puede transformar incluso los corazones más duros. También nos enseña que el perdón y la reconciliación traen verdadera paz. Al final, su legado no solo fue su familia, sino el testimonio de que Dios une vidas con un propósito eterno.